Hola, mi nombre es Paula Alfaro. Estamos con mis compañeras Jessica López, Valentina León e Isabela Buitrago. Vamos a hablar acerca de la película La Ola en base al capítulo 6 del libro de Psicología Social. Entonces aquí vamos a dar ciertas opiniones sobre ciertas características que vimos en la película sobre el tema en cuestión, que como lo es el acatamiento, la obediencia, la conformidad y la aceptación principalmente. Entonces, bueno, niñas, cuéntenme o contemos qué tal nos pareció la película. Hola, buenas tardes, niñas, ¿cómo están? No, pues bueno, la película se tornó bastante interesante. Pues a mi opinión, la verdad no me esperaba ese final, pero creo que estuvo bastante genial la película desde su inicio, todo el tiempo, por lo menos a mí me mantuvo conectada todo el tiempo. Entonces era un tema bastante chévere ver pues como una Y un poco persona pudo impactante. modificar bastante. Y un poco impactante porque yo por lo menos era o soy una de las que, no era, porque después de que vi esa película me queda claro que de que puede volver a pasar. Yo por lo menos consideraba que una, no sé cómo es que se le llama eso, una, se me fue la palabra. Bueno, que pudiera volver a haber un régimen de ese nivel. No me imaginé que esas cosas pasaran hoy en día, porque pues considero que hoy en día los jóvenes tienen un pensamiento un poco más serio y un carácter un poco más fuerte, por decirlo de algún modo, y no, yo por lo menos no me imaginaba que una vaina de esas pudiera pasar, aunque pues sí fue bastante impactante. Y bueno, no sé, Jess, si quieres empezar. Bueno, como lo decías tú, Pau, en esta película pudimos observar pues prácticamente los temas que estábamos aplicando con el docente. Por ejemplo, la conformidad. Veíamos acá muchos estudiantes que realmente terminaron conformándose con lo que él les decía, les ordenaba, si se podía decir, ya que sabemos que la conformidad es un cambio de comportamiento o de creencias como resultado de una presión grupal o imaginaria. En este caso, era la presión grupal que estaban haciendo pues todos los estudiantes. Como también podían observar, ellos estaban reclutando más personas, entonces esto puede ser resultado de esto. Todos acataron, todos aceptaron lo que el docente les ordenaba. Por ejemplo, todos se vestían de blanco, a pesar que a varias personas no les gustaba o simplemente no usaban ese color, pero igual lo hicieron. Entonces, por ejemplo, hay un estudio de Sheriff sobre la formación de normas. Muzafer Sherif en 1935-1937 quiso experimentar la formación y así averiguar por qué las personas llegan a estar de acuerdo con algún tipo de norma o con alguna referencia. Él usó el efecto autocinético, que consiste en el movimiento aparente de un punto luminoso estacionario en la oscuridad. Entonces, después de varios dar su respuesta a todo el grupo, llegaron todos a un cambio de estimación, es decir, llegaron todos a una norma grupal. Entonces, acá se puede ver cómo este experimento funcionó. Por ejemplo, nosotros lo hemos experimentado mucho con las redes sociales. Cuando nos encontramos con un fake news, es algo prácticamente igual. La aceptación y el acatamiento son dos variedades de la conformidad, según Neil en el 2000. Bueno, otro tema que se ve en la película mucho es la obediencia. En general, la obediencia se ve en casi todo el film porque el profesor, bueno, desde el inicio de la película se ve
Y también después en el tema principal, que es el profesor, al dar órdenes a sus estudiantes sobre el experimento que él quería hacer, también se ve en que sus estudiantes empiezan a reclutar a más compañeros, transmitiendo la misma información y así hacer que ellos también les obedezcan. Porque la obediencia también es someter a una orden directa y es una variación del acatamiento. Eso también lo podemos ver mucho en redes sociales, como lo mencionaba mi compañera Jessica, ya que así se va regando, no sé, un reto o algo y todo el mundo tiende a obedecer, así no sea algo que se necesite, porque la obediencia implica hacer algo que no se haría de otro modo, sino porque alguien más dice que se necesita hacer. Hay un experimento, un estudio que hizo Milgram en 1965 a 1974, en el que pues ponía a algunas personas a darle de electrochoques a otras personas. Simplemente el experimentador les ordenaba, les daba la orden, y así ellos vieran que la otra persona estaba sufriendo con estos choques eléctricos, simplemente la mayoría, casi que el 90%, pues cumplía con la orden que le estaba dando sin importarles, y esto se compara mucho con lo de los nazis, ya que todos conocemos esa historia con la que ellos pues obedecían órdenes a pesar de las cosas tan horribles que estaban haciendo. Sí. Bueno, pues por otro lado también tenemos la parte del acatamiento. El acatamiento principalmente es la conformidad que implica tanto del actuar como del creer a la presión social. Entonces el acatamiento es aquello que, aunque nosotros no estemos de acuerdo, o sea, lo hacemos pues, por la presión social, por la presión de que es alguien mayor el que nos está dando como una orden, por decirlo de algún modo, y en este caso es el profesor. Yo pienso que en el primer momento que vimos acatamiento fue cuando el profesor llegó a dar como la orden o la idea, por decirlo, porque tenemos que resaltar que la idea principal del profesor no era necesariamente pues que eso se volviera en una dictadura, sino como un trabajo, pero el profesor yo considero que fue el que inició con este acatamiento, porque al darle como una especie de orden a los estudiantes lo que hicieron fue pues seguirla porque era el profesor, y pues eso es lo que normalmente hace uno por el respeto que se le tiene a los docentes. Por otro lado, también podemos ver cómo la presión del grupo hace que se integren o se salgan otras personas, porque podemos notar que las dos jóvenes que no estuvieron de acuerdo en vestirse de blanco, en que no estuvieron de acuerdo que se tuvieran que parar para pedir la palabra, pues ellas sencillamente decidieron, o sea, yo no estoy de acuerdo con esto no pinta bien, yo me voy a salir, que al final de la película lo volvemos a ver porque ellas intentan parar toda esta situación pues de la dictadura que se estaba creando. Y también pienso que el joven que se obsesionó, por decirlo de algún modo, que al final se suicida, o sea, ahí se nota como el compromiso que se creó en su cabeza a raíz de eso. Muy cierto. También encontramos la aceptación, que implica, como mencionaron mis compañeras anteriormente, el creer y el actuar de acuerdo a la presión social. Encontramos la aceptación en varias partes de la película, principalmente en el sentimiento de comunidad que se da. Ellos asocian toda esta dictadura, por decirlo de alguna manera, toda esta conformidad, toda esta obediencia, a que hay un sentimiento de comunidad. Ellos se sienten parte de un grupo que al final termina convirtiéndose en un movimiento real. Encontramos la aceptación cuando comenzó el cambio de las mesas, cuando crearon su saludo, cuando se creó un logo, un uniforme, cuando los estudiantes aceptaban todo esto y no encontraban nada malo en ello, precisamente. Encontramos la aceptación en la autocracia, de que al sentirse una unidad algo fuerte, ellos prefieren
dejar a un lado sus individualidades y cumplir a un bien mayor, a una causa mayor o a un líder. Encontramos en la película que el sentimiento de unidad, el sentimiento de grupo, el ser ya no importa, la religión no importa, las creencias no importan, porque básicamente todo se basa en un grupo. Me gustaría agregar algo más, un último dato pues a todo esto, ya para terminar, y es que acá también podemos encontrar algo como lo es la reactancia, que nos dice que la reactancia es principalmente un motivo para proteger o restaurar el propio sentido de libertad. La reactancia surge cuando alguien amenaza nuestra libertad de acción. Yo siento que aquí nuevamente esta aparece cuando las dos jóvenes sienten que su libertad está siendo violada, por decirlo de algún modo, y ellas deciden como parar eso. Incluso una habla con el profesor, pero el profesor, en parte por su egocentrismo y por fin tener la atención que quería tener desde un comienzo que no tenía, pues él decide seguir con eso porque esa es su idea, tristemente sin darse cuenta en el momento las consecuencias que esto podría traer. Entonces creo que acá la reactancia también se ve en las dos jóvenes en cuestión. Creería que la reactancia también la podríamos encontrar en Marco, el estudiante, por decirlo de alguna manera, según yo, protagonista, cuando después de golpear a su novia, que es una de las personas que no apoya esto, que encuentra algo extraño y como muy extremista en toda esta situación, de alguna manera despierta y se da cuenta que lo que está pasando está mal, y es el que genera un impacto en el profesor, que al final el profesor intenta solucionar y no puede, porque ya habían personas que conductualmente eran parte de ese grupo. Sí, también está. Exacto, sí. Ahí. Muy cierto. Bueno, listo, pues Superinteresante. básicamente así concluimos nuestra opinión sobre la película, y incluyendo la información del libro que teníamos que relacionar con la película. Creo que así concluimos. No sé si alguna tenga algo más que agregar. No, todo estuvo perfecto. Muchas gracias, niñas. Todo quedó muy claro. Vale, muchísimas gracias. Entonces nos veremos en una próxima ocasión.